Hablaremos de estatuas. Estas son lindas historias, ¿eh? En la antigüedad clásica, y especialmente en Grecia, había muchas estatuas. Las divinidades principales tenían sus estatuas, pero también divinidades anexas y subsidiarias, héroes del lugar, fundadores, falsos influyentes, caballeros de industria. Quiero decir que estaba lleno de estatuas. Todas esas figuras ocupaban trípodes, altares, lápidas. Toda la parentela mítica y alegórica estaba allí. Ahí andaban Apolo con Artemis, con Leto, y Zeus con su mujer Hera, con Atenea que era su hija, para no hablar de figuras de escala más reducida, por ejemplo, los sirvientes del templo, generales victoriosos, que se han ido añadiendo, o que se habían ido añadiendo a las imágenes principales que eran las de los dioses. Antes de llegar a los altares de cremación para los sacrificios, pórticos con pinturas y cientos de estatuas que iban formando avenidas que conducían a aquellos altares. En los bosques había estatuas, en los bosques. Aparecían allí sin orden alguno, sin aparente razón, como perdidas entre los árboles, y esos bosques eran considerados sagrados. Como sabemos, la escultura griega buscaba el desarrollo de las denominadas formas ideales y se consideraba que la única y natural expresión del espíritu era el cuerpo humano. El cuerpo humano. Perseguían la exactitud en la figura humana. Aristóteles nos dice, y muchos otros también lo han dicho, que la cabeza les preocupaba menos que el cuerpo. La cabeza era más o menos convencional, pero en todo el resto de la figura había una locura para conseguir la perfección. Y no había la idea del retrato. Es decir, ni en la pintura, ni en la estatua, un tipo se parecía a usted. Era más o menos cualquiera. No eran parecidos. Después los romanos sí, y en el helenismo tardío apareció la idea del retrato. Pero en la Grecia clásica no había, no tenía que ser parecida a nadie. Y Aristóteles dice que había como una fisiognómica antes de adelantada y anacrónica, que tenía que ver con el carácter. Había gestos o tamaños de los rasgos que denotaban un mundo interior. Por ejemplo, claridad, calma, desapasionamiento, inteligencia y voluntad se expresan por el amplio sobresalir de la frente redonda y la nariz recta. Nada más fácil que hacer una estatua. Si usted quiere dar esa idea, claridad, calma, inteligencia, etcétera, frente redonda y nariz recta. Lo conozco. Y así hay una larguísima lista en Aristóteles como fisiognomista adelantado 2000 años. En su mayoría las estatuas griegas tenían las siguientes características. Los ojos estaban hundidos, los párpados superiores se recortaban fuertemente, la boca tenía ángulos profundos, el mentón siempre grande, a veces como con hoyuelo, como Kirk Douglas, orejas hermosas y finas. A los dioses se les daba un aspecto de melancolía, tenía que ver con su carácter de eternos, pero no dueños del destino. Claro. Eran eternos, pero no dueños del destino. Los dioses griegos eran inmortales, pero no tallaban, por ejemplo, frente a las horas, las moiras, en fin. El pelo era lo que más variaba, los hombres lo llevaban enrulados, los sátiros llevaban el pelo erizado, Zeus largo, las divinidades marinas también, vestiduras sencillas o pocas, porque no tiene gracia ser el mejor de los escultores para perder tiempo en armaduras, por ejemplo. Entonces, una porquería eso. Un sobre todo, nunca, en la historia de la escultura, un sobre todo siempre fue una porquería. Se lo vio tipos de sobre todo que hay en algunas plazas. El pobre tipo de sobre todo, una porquería el sobre todo. Mal planchado. Es un cambio, tipo desnudo. Ese desnudo que tiene una pata tensando el arco y la otra no,
que está ahí con un calzoncillo, Sí. ese está penoso. Sí, bueno, sí. Pero para un Ahora, ministro, ponele sobre claro. todo a ese. No, O al discómodo, un tipo que está lanzando el disco, de verdad, todos los músculos se le marcan. Ponele sobre todo, es una no, porquería. es que Nada. sobre todo es un atajo del escultor como el sombrero del dibujante. Pero no hay, sin embargo, un escultor que haya hecho un buen sombrero. No. No. En los dibujos animados hacen para ahorrar. Sí, pero tiempo. hay No, estatua de dibujos incluso le animados. digo, es mejor hacer una estatua sin sombrero Ujú. y después ponerle un sombrero de verdad a la estatua. No, señor. Eso es lo que Para hacerlo hacíamos. más interactivo, claro. Bien. Ya hablaremos, hemos hablado muchas Sí. veces de la técnica de la estatua de pueblo de la provincia de Buenos Aires, Sí. que muchas veces se le encarga el caballo a un escultor y el héroe a otro. A otro. Porque hay escultores que son especialistas en caballos y otros en héroes. Sin ir Y- más y lejos, después por que- ejemplo, Ay, se les pasa la escala, eso sí, porque a veces queda más grande el héroe que Y, el caballo. bueno, claro. sin ir más y lejos, le por va ejemplo, Arrastrando las patas viene el héroe, un caballito que me parece que está montando, qué sé yo. en la Plaza de Mayo tenemos un ejemplo, la escultura de Manuel Belgrano. Al lado del mástil principal, el caballo fue hecho por un escultor y el jinete, Manuel Belgrano, por otro, lo cual le crea serios problemas al general Belgrano para mantener a raya al Pingo, porque es un poco más grande que lo que Sí, corresponde. sí, después, Pingo Feo, el de Urquiza. No me hables. El de Urquiza en Figueroa Alcorta, Chuca. y Sarmiento, es muy Sí. feo y muy lindo, lamento decirlo, El de Mitre. Carlos de Alvear. O el de Alvear, sí. En Recoleta. ¿no? Qué pena. Bueno, No se pero lo no merece, importa. pero Volvamos a la antigua Grecia. Una cosa, las estatuas de la antigua Grecia no eran blancas, No, claro. estaban pintadas de 1000 colores. No eran blancas. ¿Por qué están blancas ahora? Por el tiempo, por las lluvias de 2000 años, de 2500 años. Pero no eran blancas. Pintada como Eran muñequito de pintadas con, Claro, como todas a saber qué claro. pintura. Y eran un poco orientales en ese sentido, porque eran colores muy vivos, mucha púrpura, mucho celeste, verdecito, furioso. qué sé yo, bueno. Bien, en los mitos aparecen también historias de estatuas. Algunas de esas estatuas se movían y tenían conductas extrañas y ciertos poderes misteriosos. A poca distancia de la ciudad de Cafias, en la Arcadia, había una estatua de Ártemis que se levantaba en un bosque sagrado. Cierto día, un grupo de muchachones que jugaban en el lugar, niños prácticamente, encontraron una cuerda, una soguita, y por hacer un chiste, vio como es uno, le pusieron la cuerda alrededor del cogote a Ártemis, que era una diosa muy vengativa. Y jorobaban y decían, ay, vamos a estrangular a Ártemis. Al rato, unos habitantes de la ciudad que pasaban por allí sorprendieron a los chicos y para evitar el sacrilegio, usted sabe que uno, con tal de evitar un sacrilegio, es capaz de cualquier crimen. Bueno, los liquidaron. Por suerte los liquidaron a los chicos y el sacrilegio no se cometió. Muy pronto las mujeres que habitaban en la ciudad de Cafias se sintieron aquejadas por un mal misterioso. Los hijos que parían nacían muertos. Entonces fueron a consultar, el espíritu científico siempre prevalece, al oráculo de Delfos. Y el oráculo les dijo que la diosa Ártemis estaba irritada por la muerte de aquellos niños. Claro. La misma diosa que había sido estrangulada estaba enojada. Y entonces el oráculo ordenó que los niños fueran enterrados decorosamente y que se les tributasen los honores reservados a los héroes. Así se hizo y desde aquellos días la estatua se conoció como Ártemis estrangulada y nadie se atrevió a acercársele jamás. Es una estatua peligrosa probablemente, porque si la estrangulás te matan. Sí. Y a mí, una vez que me mataron, ya que me hagan honores, y yo que me Da lo importa, mismo. loco, mejor no me mate. Bien, había otra estatua de Ártemis también poco recomendable, la Ártemis Ortia, frente a la cual eran flagelados los jóvenes espartanos hasta hacerles brotar sangre, solamente para fortificar su espíritu. Ya se sabe cómo se le fortalece a uno el espíritu si le dan con un látigo delante de la estatua llamada Ártemis
Ortia. Parece que esa estatua servía también, o en alguna ocasión, tomó una decisión, que era enloquecer a los hijos de Irbo, llamados Estrábaco y Lópeco. Los muchachos se habían encontrado ahí entre unas zarzas y habían contemplado la estatua un instante. Solo por ver la estatua se enloquecieron. Tanto es así que los encontraron un rato más tarde comiendo inmundicias y hablando sin sentido, como los clientes de ciertos restaurantes. Otras estatuas participaron en historias de amor o fueron su consecuencia. Recuerden a Pigmalión, ¿Cómo no? que era un rey de Chipre, que se enamoró de una estatua de marfil que representaba a una mujer. Se decía que le había esculpido él mismo la estatua, ¿no? Cada día le recitaba cientos de versos y le dedicaba incluso sus triunfos en la guerra. Incluso hacía guerras nada más que para poder tener triunfos que dedicarle a aquella estatua. Imagínense la estatua Nibolilla con esa terquedad que es propia de las esculturas. Bueno, desesperado y sin respuesta alguna por parte de la estatua, este hombre le pidió a la diosa del amor, Afrodita, que le concediera una esposa que se pareciera a la estatua. Le dijo, mira, quiero una esposa medio parecida a esta estatua que tengo aquí. Cuando volvió a su casa, Pigmalión vio que la figura estaba viva, se unió a ella, por no decir otra cosa, y tuvieron una hija a la que llamaron Pafú. Lo bautizaron Pirulo y eran felices los tres. Después apareció nuestro amigo Bernard Shaw y escribió My Fair Lady. La cosa sucede, ¿no? Ricardo en la manzana. Claro. O Pigmalión. Bien. Apareció después peor todavía Red Harrison y trató de cantar en My Fair Lady, pero no le salió mucho. Y después todavía peor los que Dígalo. solo vieron la película. Exactamente. Y hicieron... Olvidados del mito. Hay una historia en la noche de Walpurgis, Sí, señor. en el La tercera noche de Fausto Walpurgis. de en el que un homúnculo, que es creación de uno de los personajes alquímicos que hay ahí, es una especie de hombrecito chiquito, más parecido a una llama que a un ñato, y se enamora de Galatea, que así se llamaba Sí, la chica estatua en cuestión. Se enamora de Galatea durante esa noche de... Aquelarresca, para llamarla de algún modo. Sí, sí, claro. Tremenda. Y se suicida arrojándose en los brazos de Galatea, muriendo de amor por ella, extinguiéndose de amor, ya que homúnculo era una llama. Bueno, pero no importa. Contaré la última historia, que es esta. Una estatua caprichosa, ¿no? Era la estatua de un tal Egestes, que era sacerdote en Lanubio. Egestes recibió la orden de trasladar un montón de estatuas que había en Lanubio hasta Alba, una ciudad nueva, recién fundada. Pero mira, tenemos una ciudad recién fundada, le dijo el jefe de gabinete, dice, agarrá estas estatuas que hay acá en Lanubio y trasladámelas a Alba. Bueno, había como 60. Una noche, mejor dicho, durante el día las llevó este muchacho, se fue a dormir, al otro día se levanta y estaban todas las estatuas otra vez. Poco le costó hacer el siguiente razonamiento. Se volvieron durante la noche. A la querencia. Se volvieron durante la noche. Por sus propios medios, como... Las podría haber llevado alguien, claro. señor. También se dice que las estatuas ecuestres volvían más rápido. Egestes, luego de haber intentado el traslado varias veces, se lo llevó de nuevo, al otro día otra vez la misma historia, y al final decidió establecerse definitivamente en Lanubio y no llevar las estatuas a Alba, ya que era evidente que las estatuas querían quedarse allí, y allí se quedaron y fueron felices para siempre. Me gusta esta historia, una estatua que se niega a ser trasladada. Es más lindo pensarlo con una estatua ecuestre, Sí. El caballo del coronel Bransen, a la noche lo trae de nuevo a la plaza de donde querían trasladarlo,
y lo acomoda otra vez allí. Dice, lástima que no ocurren esas cosas. Bueno, menos mal Porque porque si las no, plazas- pero no es que sería, ya sé lo que le pasó al coronel Branson. Claro, Realmente no es un buen ejemplo. No es el mejor ejemplo. El caballo del coronel Branson lo metió en el agua. sí, fue al agua. Pero qué lindo que pasaran estas cosas, ¿no? Los intendentes deberían fomentar ¿Qué? Eso. estos sucesos maravillosos, fraguarlos, llegado el caso. Sí, sobre todo. Fingir un traslado Poniéndole ruedas de al un Estado. prócer, y a los 3 días volvió el prócer y todos Está. en peregrinación, Adorándolo. sí, o pidiéndole milagros, y todo por el estilo. Bueno, si quiere le cuento otra, pero no tengo ganas. No tengo ganas. Entre las estatuas que cobran vida, la más terrible es aquella estatua de Condillac, filósofo que imaginó una estatua que tenía vida y tenía pensamiento, pero era inmóvil. Era igual que cualquier estatua. Su comportamiento no difería Del de una estatua de la de estatua de Ascuénaga que hay en el medio del pueblo de Valgorrita. No, era igual. Pero allá entre sí, la estatua de Condillac pensaba. Y ahí estaba el verdadero tormento. Tener un pensamiento y no tener los medios para ejecutarlo. para ejecutarlo. Ujú. Y ese es el peor de los tormentos. Alguien estaba soplándonos por allí, porque si como el griego afirma en el Cratilo, ¿quién fue el del buchón que habló? El nombre es arquetipo de la cosa, en el nombre de Rosa está la rosa y todo el hilo en la palabra Nilo. El golem, aquella criatura que nos contó alguna vez el rabino Sholem Aleichem, el rabino aquel de Praga que tenía un muñeco hecho de barro, y que al escribir Es más parecido a un homúnculo que a una estatua. exactamente, pero que era monumental y que la única forma de detenerlo una vez que cobraba vida era escribiendo la palabra muerte en su frente para no aplastar como le sucedió al rabino de Praga, ¿no? ¿Qué pensó Dios mientras veía a su rabino en Praga hablando de nosotros que nos parecemos más a homúnculos y a estatuas de arcilla? Pero hay otro tipo que también es un invitado caro de este programa, Gustavo Adolfo Becker, un hombre que supo concebir leyendas y que habló del comendador, el convidado de piedra. El convidado de piedra. Aquel. Estaba pensando también, es una pena que no cobren vida las estatuas de Lola Mora, que por algo debe haber sido amante de Roca, si me permite el chiste fácil y barato. Pero estaba pensando en los iconoclastas que supieron resistirse justamente a esas manifestaciones. Pensaba que no podemos evitar en la dedicatoria la ciudad de Resistencia, que es la ciudad madre de estatuas. Hay estatuas por todos lados, uno no sabe si son estatuas funcionarios, lo que va cruzándose ahí en la Plaza Central, estado con el Coqui por ahí alguna vez. Estaba pensando en Michelangelo Buonarroti, también amigo de este programa, que alguna vez ante la negativa del Moisés, aquel que está en San Pietro in Vincole, a cobrar la vida, claro, le dio un martillazo de la lona, como hay que hacer con la estatua que se niega a funcionar. Pensaba también en Cortázar y sus estatuas vivientes, que esa es una derivación boba, igual que las estatuas vivientes de todas las calles. El Lombroso, que se parecía a los griegos a la idea de pensar que algunas expresiones del rostro tenían que ver con la moral. Y finalmente en los Lansquenetes, estas esculturas, estas estatuas que cobran vida solo para dar la hora cuando se le ocurre a la casa de ahorro postal, ahí a la Caja Nacional de Ahorro Postal. Sí, en muchas ciudades de cualquier manera hay lansquenetes que hacen sonar las campanas de los relojes ante el estupor de los papanatas. Pero de todos modos, Entre Alejandro, los que siempre figuro. de todos modos pensaba que esta relación del autor de esculturas con la estatua no es diferente en términos milagrosos de la operación que produce el amor, porque justamente lo que nos permite el amor es que esa persona que uno tiene enfrente, en el mejor de los casos o en el peor, pierda su condición humana, igual que la estatua pierde su condición pétrea, para transformarla en algo cuyo origen es ciertamente de otro orden. Cuando uno se enamora de una estatua, de una mujer, trate de que no le pase al mismo tiempo, caballero, uno sabe que allí no hay una mera forma, un cuerpo, y que lo que tiene enfrente es una forma divina. Divina se llama el tango que vamos a escuchar ahora en el solo de bandoneón de el bandoneonista Roberto Di Filippo.